Bienvenidos a Protagonistas a través de Safari Televisión con un nuevo invitado o invitada, Cruz Elisa Buitrago Orozco. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Muy complacida de Bueno, volver a entonces, conversar. conversando con Cruz Elisa Buitrago, una líder comunitaria, me la encuentro siempre en el cañón del río Melcocho, hablándome de todo lo que sucede allí. Carmen de Viboral, Vereda El Porvenir. Cuéntenos algo de esa vida y de esa experiencia en lo social, desde el cañón del río Melcocho. ¿Dónde nació Cruz Elisa? Bueno, yo nací en una vereda del municipio de Argelia, pero linda con el cañón del Melcocho. Nací en el cañón de Río Verde de los Montes, linda con el... Y las familias, nuestras familias se movían a través de Cañón de Río Verde, de los senados del municipio de Sonsón, Río Verde de los Montes de Argelia y Cañón del Melcocho del Carmen de Viboral. Pero hay que hablar también de qué es el cañón del Melcocho. Bueno, el Cañón del Melcocho es una reserva natural. Se logró enmarcar en el 2016 como reserva natural. Es una zona del municipio del Carmen de Viboral con una biodiversidad muy amplia y con un recurso hídrico también muy potente y con unas comunidades muy activas. ¿Cuántas veredas conforman el cañón del Melcocho? Porque también no solo hay jurisdicción del Carmen de Viboral, sino seguramente de Cocorná o de San Francisco. Sí. Bueno, de San Francisco en la parte muy baja se linda con San Francisco algunas veredas, pero los mayores lindantes son La Unión y Cocorná. Abejorral también linda un cachito en la parte de arriba del cañón. Está La Víbora, Santo Domingo, Santa Rita, Porvenir, Roblal, Cucuyo y Retiro, La Cascada y Agua Bonita. Bueno, conté como 9 veredas. Sí, pero en realidad hay como 12 comunidades. Exactamente, entonces la historia del Cañón del Melcocho tiene una parte complicada, donde pues además de ser una zona rural de reserva, como lo has manifestado, pues tuvo también unas condiciones complicadas para quienes habitaban o lo hacen hoy, y tuve que ver también con la resiliencia. ¿Qué parte de toda esa historia es la que Cruz Elisa, pues digamos, nos puede abordar un poco más para entender qué fue lo que pasó en esa zona? ¿Cómo cambió, digamos, la condición de habitabilidad tranquila, dedicada a la ruralidad, seguramente a los animales, a cultivar? ¿Qué más pasó allá? Bueno, como lo expresaba, es una reserva natural, lo que quiere decir que hay una cobertura boscosa muy amplia. Y estamos muy alejados del casco urbano del municipio y el acceso es muy difícil. Entonces, claro, en tiempos de guerra se prestó mucho para el resguardo y sobre todo para los corredores, porque como le dije, el Carmen linda con varios municipios, pero fuera de lindar con varios municipios también tienen travesías que permiten atravesar al departamento de Caldas, que se pueden venir desde el nudo de Paramillo. Entonces, eso permitió que todos estos grupos alzados en armas pues tomaran como zona de hábitat el cañón del río Melcocho. Y las transformaciones, pues yo creo que todo el mundo conoce las transformaciones que hubieron no solamente en los territorios rurales, sino en la urbanidad también. A través del conflicto armado pues se cambiaron muchas dinámicas y para nosotros fue una dinámica que se transformó de la noche a la mañana, o sea, no fue paulatina. No vimos llegar los grupos armados, no vimos llegar la guerra y nos cogió sin saber pues cómo reaccionar. Entonces fue de la noche a la mañana, fue de una forma muy violenta, hubo mucho sometimiento, sufrimos pues todas las violaciones a los derechos humanos que se puedan sufrir en tiempos de guerra y hubieron muchos crímenes de lesa humanidad en el Cañón del Melcocho. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, la presencia del ELN empezó a finales de los 70 en el Cañón del Melcocho y a principios de los 80 empezó la presencia de las FARC. Los del ELN tenían una presencia, por decir algo, más pacífica, más social, pero las FARC sí llegaron de una vez con un comportamiento de guerra.
Entonces, fueron dos episodios también que marcaron mucho, porque las FARC llegaron e implementaron ya el asesinato para el ajuste de cuentas o para someter la comunidad a comportarse de la manera que nos teníamos que comportar según ellos. Y una controversia de quién ayudaba a un grupo o al otro. Controversia yo creo que no, yo creo que era una realidad, de que quién ayudaba a un grupo al otro no, quién se veía sometido bajo el poder de las armas a permitir que pasaran, que se estacionaran, que usufructuaran nuestros terrenos. Yo creo que no fue controversia, fue una realidad que nos dejó marcados a todos, porque ninguno escapamos a esa presión y a ese sometimiento de los grupos armados. Y eso ocasionó también que seguramente pues las personas empezaran a tomar decisiones de que tal vez no habían condiciones para estar allí, que algunos de pronto, seguramente usted nos contará el caso suyo, es cuando decide salir de ese territorio, porque pues seguramente también estaba de por medio la vida, la suya y de pronto la de la familia. ¿Cómo fue que se empezó a dar esa situación? A ver, es que dentro de todo ese proceso de guerra, lo primero que se hizo cuando el Estado se dio cuenta que había presencia de estos grupos subversivos en la zona, lo primero que hizo fue retirar a todos sus funcionarios. Se cerró la inspección de policía de Santa Rita, se cerraron los centros de salud, la cobertura de educación pasó a ser por prestación de servicios y se perdieron algunas plazas de algunas escuelas. Entonces, no solamente se veía el impacto del sometimiento por las armas, sino del abandono del Estado también. Y mucha gente optó por salirse, otros optamos por resistir, pero paradójicamente la guerra también nos empujó, nos obligó a organizarnos mucho mejor como Junta de Acción Comunal y a ser defensores de derechos humanos, porque todos los campesinos nos convertimos en defensores de nuestros derechos, todos. Desde los jóvenes, los más ancianos, la mujer. También había espacios para que la mujer tuviera una participación más política dentro de las juntas. Entonces, como en la junta es el espacio para que todos sirvamos a la comunidad, pues cuando me tocó a mí el turno de servir a la comunidad desde la presidencia de la junta, ya estaba muy agudizado el conflicto, ya habían habido víctimas de mina antipersona, ya habían habido víctimas de falsos positivos y nos tocó desde la Junta empezar a denunciar tanto a la guerrilla como a los grupos armados de autodefensas que luego incursionaron a principios de los años 2000 y nos tocó denunciar también a agentes del Estado. Entonces, eso se hizo a través de la Junta, que es el mecanismo de trabajo de los campesinos. Y por la defensa de los derechos humanos y por estas denuncias nos tocó desplazarnos, que durante el tiempo de guerra pues tuvimos las circunstancias para quedarnos y para permanecer en el territorio, para hacer una resistencia en el territorio. Pero a partir de estos hechos y la persecución y los señalamientos que nos hacían y las amenazas y los atentados, y después del asesinato del vicepresidente, que también me había acompañado a poner las denuncias, pues entonces me vi expulsada a salir del territorio con mi familia. ¿Qué año era ese ya? Año 2011. Ese año 2011 recuerdo mucho lo del asesinato del vicepresidente de la Junta, que generó ya realmente casi que una explosión frente a todo lo que estaba sucediendo allí, y eso generó ya pues que tomaran decisiones en ese sentido. Sí, pero yo creo que más que generar eso, lo que se evidenció fue la realidad que estábamos viviendo. Fue tan evidente que no se podía ya tapar, como decimos coloquialmente, no se podía tapar el sol con un dedo. Entonces, más que una explosión, fue una evidencia de la situación real que vivíamos las comunidades, que vivíamos los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y del desamparo. En ese entonces tuvimos acompañamiento de organizaciones del Oriente Antioqueño y del departamento, organizaciones que
que trabajan en pro. La Mesa de Derechos Humanos nos hizo acompañamiento. El alcalde del Carmen en ese momento nos hizo acompañamiento. Ya el Estado había vuelto porque en el año 2000 que se agudizó la guerra, hubo un desplazamiento masivo de los habitantes del Cañón. Pero en 2005 hubo la operación Retorno. Entonces la gente retornaba. Y paradójicamente a nosotros nos sucedió lo que nunca nos debió de suceder cuando ya el territorio había sido declarado como zona de paz. Entonces ya se decía a nivel nacional e internacional que el Cañón del Melcocho estaba consolidado como zona de paz, pero realmente la guerra continuaba y nosotros estábamos siendo más perseguidos y de una forma más violenta, hasta llegar a asesinatos. No solamente ese líder murió, murieron otros líderes también y otros se tuvieron que desplazar. Que quedaron en la historia también seguramente como desaparecidos o personas que hoy no sabemos realmente sobre ellos. Sí, sí, bueno, en la historia quedaron muchos acontecimientos que gracias al gran trabajo que se está haciendo desde la Jurisdicción Especial para la Paz, desde las organizaciones de víctimas, desde las mismas comunidades, se está logrando entender un poquito por qué nos pasó y cómo nos pasó y qué derechos tenemos, sobre todo de la verdad, ¿no? Que las víctimas estamos buscando mucho la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es el ejercicio que se hace desde la jurisdicción. Entonces esperamos que todos aquellos desaparecidos en el Cañón aún se sigue la búsqueda de personas desaparecidas. Y son ejercicios que hay que hacer y en este momento se están haciendo con entidades, con organizaciones y con comunidad. Que son muchas de las realidades que tiene hoy nuestro oriente antioqueño. Permítame, sí. Cruz Elisa, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Regresamos a Protagonistas por Safari Televisión con Cruz Elisa Buitrago, lideresa habitante del Cañón del Melcocho, vereda El Porvenir. Nos está compartiendo esa historia de lo que sucedió en esta zona rural del municipio del Carmen de Oral, pero también es contarnos esa experiencia desde la resiliencia. Nos habló también de lo que tiene que ver con la institucionalidad que seguramente o hizo parte de la solución o también pues, fue ajena seguramente a muchas de las realidades de lo que estaba sucediendo allí en el Cañón del Melcocho. Íbamos en la parte de la reparación de todo este proceso con la jurisdicción pues, que se ha dado para que pues, se resuelvan primero muchos de los casos que quedaron allí, pero también es de lo que en adelante se debe dar para ustedes. Cuéntanos algo antes de eso, de cómo fue el momento en el que se decidió ir Cruz Elisa, salir de ese territorio, buscar unos horizontes que no eran los precisamente que estaban acostumbrados desde esa ruralidad y de ese campo donde estaban. Bueno, como veníamos diciendo, ya en el 2011 el territorio supuestamente estaba consolidado como de paz y se dieron estos hechos que tuvimos que denunciar, pero ya había pasado y ya habíamos vivido y ya habíamos aprendido muchas lecciones de guerra, porque no solamente nosotros en el territorio fuimos víctimas, yo creo que fue víctima y agentes del Estado también fueron víctimas. Yo recuerdo mucho cuando el doctor Humberto fue secuestrado con el resto de los alcaldes de... Humberto Restrepo. Sí, Humberto Restrepo. Eso nos dio una lección muy grande de la vulnerabilidad de todos los actores de la guerra cuando nos enfrentábamos a grupos armados. Entonces, claro, los campesinos que en ese momento ya habíamos vuelto a ser acompañados del Estado, porque cuando empieza la guerra dura en el Cañón, el Estado abandona. Nosotros empezamos a hacer la resistencia desde las juntas de acción comunal que estaban bien conformadas
Pero también empezamos a hacer la invitación. Veníamos a la alcaldía, e incluso salíamos a la alcaldía de Cocorná a decir, vengan, es que nosotros existimos, nosotros estamos inmersos en el territorio que está en disputa. Nosotros somos ajenos a la guerra, nosotros no la provocamos, no la alimentamos y no la queremos. Lo mismo le decíamos a los grupos armados. Cuando nos convocaban y nos decían que teníamos que participar, les decíamos lo mismo, es que nosotros no los invitamos, ustedes llegaron, ustedes dominan con las armas, nosotros no. Y la disputa con los grupos armados era que que no podíamos ser imparciales, que si no nos les uníamos estábamos en contra. Y claro, había que decirles, claro, es que estamos en contra del discurso y sobre todo de las acciones, porque veíamos pasar los secuestrados, bueno, por todo el accionar. Entonces ya habíamos aprendido, en el 2011 y ya la gente había regresado, ya habíamos tenido, por decirlo de alguna forma, habíamos tenido como esa escuela. Entonces ya habíamos aprendido que cuando andábamos solitos, cuando no nos mostrábamos, cuando no decíamos, cuando no verbalizábamos lo que nos estaba pasando, pues éramos más vulnerables. Entonces nosotros teníamos unas alertas tempranas, los campesinos del Cañón del Melcocho, nos comunicábamos entre las comunidades y eso era lo que hacíamos. Veníamos y hablábamos con Estado, porque había que exigirle que se cumplieran los derechos. Y ya teníamos unas relaciones muy buenas con los alcaldes en esa época. Cuando los secuestran vemos que todos somos vulnerables, que todos somos víctimas, entonces empezamos ya a participar en espacios como la Mesa de Derechos Humanos, en los proyectos de ProDePaz, todo este movimiento de laboratorio de paz que hubo, empezamos a participar como ya como que pasamos de la primaria a la secundaria. Y en el 2011 estábamos muy fortalecidos, teníamos acompañamiento internacional, veedurías de lo que pasaba en el Melcocho, de las denuncias que se hacían. Entonces ahí es cuando nos dan muy fuerte, porque ya las denuncias eran muy de frente, con mucha evidencia, como le decía ahora, no se podía tapar el sol con un dedo, y empezaron ya ataques mucho más fuertes. Ya fueron señalamientos, juzgamientos, entonces, y las amenazas que se empezaron a concretar en enero del 2011. Mataron a un líder del Cañón de Río Verde y luego al vicepresidente de la Junta. Yo me logré escapar de un atentado en casa, que ahí es donde la Fiscalía nos toma bajo protección, y estaba el doctor Joaquín en la Alcaldía del Carmen y nos hacen el acompañamiento desde la institucionalidad. Y nosotros acudimos también al Ministerio del Interior como defensores y como líderes comunales. Teníamos derecho a la protección que ofrece la Unidad Nacional de Protección. Entonces estamos en el programa de la Fiscalía durante 28 meses, esperando que nos reubicaran. Se hicieron los procesos de reubicación, la Fiscalía aconsejaba que fuera en otra parte, fuera del territorio de Antioquia, se hacían todos los estudios y finalmente tuvimos 3 oportunidades que con las maletas hechas para irnos para el Tolima y para irnos para Caldas, nos dijeron no se pueden, es un tema que de la seguridad no le podemos garantizar y bueno. Empezaron otra vez a surgir problemas de amenazas, porque igual se seguía el proceso en la Fiscalía. Entonces optamos por lo que habían propuesto desde un principio, la salida del país, y empezamos a hacer la gestión con el colectivo de Somos Defensores en Bogotá, porque estuvimos 13 meses en Medellín, pero el resto del tiempo estuvimos y se conectaron finalmente para salir del país con y llegar internacional, sí. al viejo continente. Sí, hubieron propuestas. Establecer allá con unas nuevas condiciones, una cultura muy distinta. Aunque es el mismo idioma, es un lenguaje muy distinto. Entonces sí, salimos del país. Fue una decisión que nos empujaron, que nos forzaron. Nosotros nunca deseamos eso, pero bueno, hubo que afrontarlo y lo más doloroso de esto era que nuestros hijos estaban muy pequeños. Las niñas estaban adolescentes y Juan Pablo era un niño aún. Entonces fue con sus 3 hijos, con su esposo. Mi esposo. Fue también un proceso muy largo porque generalmente no sacan sino al defensor exacto. Y la Fiscalía generalmente ampara
A los menores. No, exacto, pero ampara a quien está amenazado. Sí. No, Dios, la mano de Dios siempre ha estado presente desde el accionar allá en el cañón, desde la iluminación para defendernos de las guerrillas, de los paramilitares, de los agentes del Estado, hasta el momento que salimos. Y bueno, hoy por hoy es de la mano de Dios que vivimos. Tuvieron una época, me decía, que de alrededor 12 años por fuera. Sí. Después de eso, ¿cómo deciden regresar? ¿Qué condiciones seguramente encontraron que podían haber mejorado, cambiado para eso? Pues a ver, cuando nosotros salimos al exilio, salimos y allá llegamos y somos una cifra, somos unos exiliados más y tenemos que ver por nuestras vidas. Entonces es muy difícil porque se empieza de cero. Nosotros tuvimos consecuencias de salud y psicológicas, pero en las mías fueron muy fuertes y se acentuaron mucho y empecé a tener unas patologías muy graves. Nosotros llegamos a España en el 2013 y en el 2022 empezaron a salir las sentencias favorables a nosotros, donde el Estado se comunica con nosotros, nos dice que hay posibilidades de regreso con las garantías que hay dentro de los procesos. Y claro, entonces equiparamos esa salud pésima, allá era una lucha, un trabajar para poder sobrevivir porque no estábamos en nuestro territorio, bueno, no estábamos capitalizados. Entonces decidimos finalmente, también por recomendación de los psicólogos que me atendían, de retomar un poco la vida como tal. Entonces era 2022, ya era 2022. Tomaron la decisión a partir de ahí y desde ese año ya volvieron al país. En agosto tomamos la decisión en familia que nos regresaríamos y en enero del 24, Okay. del 24, porque también es un proceso... Sí. De si vamos, sí, no es vamos, empacar las maletas y irnos. No. Bueno, las maletas siempre las mantuvimos empacadas, nunca las desempacamos. En 2024 quiere decir que ya estaban nuevamente en el territorio. Sí, gloria a Dios. Llegaron y fue fácil entrar, ¿cómo fue eso? Claro, había acompañamiento institucional. Dentro de las sentencias pues hay unos compromisos y el acompañamiento institucional y además pues que como era local a nivel municipal donde nos conocíamos, que volví, no encontré caras nuevas pues como en las administraciones, fue un acompañamiento y al llegar a la comunidad pues fue una realidad muy, muy diferente a la que habíamos dejado. Le iba a preguntar precisamente porque en algunos casos cuando suceden este tipo de situaciones, pues cuando llegan a su propiedad puede que esté ocupada por otras personas o puede que de pronto el entorno se haya cambiado de tal forma que pues podría no ser lo que ustedes esperan, entonces el ánimo de llegar se cambie en ese momento. ¿Cómo fue en su caso? Bueno, en mi caso estábamos en un proceso, o sea, nunca salimos del proceso, nunca salimos de Colombia dentro del proceso. Entonces nosotros volvemos también en el programa de restitución de tierra, las fincas las sanearon, no las restituyeron, hubo un problema con uno de los predios que nos negaron la restitución, pero apelamos al Tribunal Superior de Antioquia y evidenció que era nuestra, que no la debían de restituir y las tierras estaban maravillosas, estaban muy lindas porque como habían estado deshabitadas, nosotros que teníamos agricultura en baja escala y en una mayor escala la ganadería cuando nos fuimos, pues estaban muy restauradas activamente las fincas. Y lo mismo le había pasado a todo el territorio del Melcocho. En tiempos de guerra, cuando el desplazamiento, pues entonces la cobertura boscosa aumentó, la de agricultura y ganadería se mitizó un poquito y así encontramos el cañón del Melcocho cuando vinimos. Una exuberancia y una maravilla, la cosa más linda, es decir, como porque si hay un fenómeno social también. Estaba verde y estaba listo para seguir allí para vivir la vida, sí. Y de esa forma han estado durante todos estos últimos 2 años, digamos, haciendo ustedes parte de esa comunidad, volviendo a encontrar las oportunidades, a estar, digamos, participando también. Claro, es que después de la guerra estamos viviendo una realidad muy diferente. Yo creo que una realidad que nosotros mismos tampoco habíamos alcanzado a soñarnos. Acuérdese que en el 23 el campesinado fue declarado como sujeto de derecho,
que al tema ambiental ha dado un volco muy positivo para la conservación. Y en el Cañón del Melcocho sucedió un fenómeno grande, que tiene una parte de sombras muy grande para lo que son las relaciones socioambientales. Por ejemplo, los que habitábamos el Melcocho habíamos tenido una relación muy respetuosa, de mucha sostenibilidad con el manejo de todos los recursos. Y nuestros hijos y nosotros como hijos de los ancestros también lo habíamos hecho así. Pero a partir del desplazamiento, como salen, se desplazan y retornan, pero en ese desplazamiento desarrollan otras capacidades, ven otro mundo, ven la economía de otra manera. Entonces ya cuando vuelven al territorio ya tienen ya se ha quebrado ese comportamiento generacional de conservación y tienen otras formas de vida también como implementadas. Y paralelo a eso, Colombia se vende, y de hecho el melcocho, después del estudio que hizo la Humboldt, el melcocho se empezó a vender como el paraíso, pero además de venderlo como el paraíso, como la riqueza biocultural que hay, también lo venden como si fuera a acabarse ya. O sea, vayan y descúbranlo porque esto se acaba, claro. Y lo están viviendo estas comunidades y lo estamos viviendo quienes hemos tenido la oportunidad de ir allí. Y hay unas oportunidades lindísimas para el turismo. Imagínense que nos queda faltando una parte muy importante de toda esta historia, porque lo que siguió de ahí en adelante, como usted bien lo dice, es que llegaran también a apreciar desde afuera todo lo que es esta zona, toda la importancia que tiene, además de conocer muchas de esas historias que ustedes pues han querido compartir hoy con nosotros en Protagonistas. Yo espero volverme a encontrar con usted, pero allá en el Cañón del Melcocho, para que contemos mejor y veamos de otra forma todo lo que hemos venido hablando, porque es allá donde vamos a acabar de contar esta historia. Claro, y no solamente conmigo, sino con todos los personajes que habitamos, que estamos inmersos en ese paraíso, que realmente es un paraíso, el Cañón del Melcocho. Esperemos que sí, es un compromiso. Gracias por acompañarnos en nuestra nueva emisión de Protagonistas con Cruz Elisa Buitrago Orozco, lideresa habitante del Cañón del Melcocho en el Carmen de Oral. Nos vemos pronto con un nuevo invitado.